Primera carta a Timoteo, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 16. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Oremos. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque ella es fiel y verdadera. Oh Padre Celestial, ayúdanos en esta mañana a recibir tu palabra con humildad. Ayúdanos, oh Señor, a tener la disposición de obedecerla. Guíanos, oh Padre Celestial. Queremos de manera especial presentar a Michelle Bretón, su familia, que en este momento de prueba, en este momento que pasan por la pérdida de un ser querido, tú puedas traer consuelo a ella y a su familia. Oramos también por el hermano Roberto Núñez, que tú puedas en tu misericordia, conforme a tu propósito para con él, restaurarle la salud y traer fortaleza sobre él, sobre su esposa Ramona Cava, en medio, Señor, de este momento de aflicción. Sabemos, oh Señor, que tú tienes control de todas las cosas. Una vez más te rogamos que nos hables y que traigas en arrepentimiento y fe a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Una de las cosas que más común se hace, lamentablemente, en las iglesias, es tener personas que puedan visitar una iglesia, cantar canciones, adorar congregacionalmente, quizás involucrarse en las ofrendas y luego salir de una actividad como esta sin ningún tipo de implicación para su vida. Salir sin ninguna interacción significativa con los demás creyentes. Quizás algunos se sienten cómodos escuchando la última canción, quizás en el parqueo. Otros, a la verdad, dicen, no es necesario estar todos los días quizás en una iglesia, o yo me congrego de manera digital por vía de las plataformas digitales. Ahora, hermanos, cuando la Biblia nos habla de lo que es una iglesia, utiliza una serie de analogías. Pedro nos habla de una nación santa, un pueblo lavado con la sangre del Cordero, llamado desde el pecado para andar en novedad de vida. La iglesia es un reino cuyo rey es Jesús.
el cual no solamente da las leyes, sino que también gobierna en los corazones de cada uno de sus súbditos. La iglesia es conocida como un sacerdocio. Un grupo de creyentes son definidos como sacerdotes, aquellos que han sido apartados del pecado y ahora ofrecen voluntariamente su cuerpo, su vida, todo cuanto son para la gloria del Señor. Nuestro Señor llama la iglesia como una vid, una mata de uvas que es Cristo. Y esas ramificaciones son los creyentes, los pámpanos que son nutridos por esa savia que les alimenta. Por lo tanto, separados de Él no podemos hacer nada. Pedro nos habla de que la iglesia es un templo de piedras vivas que están siendo diariamente edificadas, colocadas por el arquitecto, por el que es dueño, que colocó el fundamento, que es Cristo. Jesucristo nos habla por vía del autor de los Hebreos, llama a la iglesia la asamblea, los convocados, los llamados fuera de donde, del pecado, de la mortandad espiritual, somos convocados a andar en novedad de vida. Pero vemos que se nos habla de un cuerpo. Pablo habla de la iglesia como un cuerpo donde cada órgano interactúa por el bienestar espiritual y físico del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? La cabeza es Jesucristo. Pero hay una analogía muy especial que se nos define en la iglesia, Efesios capítulo 2, versículos 19, Gálatas 6, 10, y es como la familia de la fe. Una familia espiritual. ¿Qué es una familia? Es un grupo de seres humanos diferenciados quizás en edad, en sexo, pero que tienen un vínculo más allá. ¿Cuál es el vínculo de la familia de la fe? La misma sangre que nos ha salvado, el mismo Redentor, el mismo Espíritu Santo, la misma esperanza que tenemos en Cristo. Y por lo tanto, como familia de la fe, nosotros debemos velar por las necesidades físicas los unos de los otros, pero al mismo tiempo debemos velar por las necesidades espirituales los unos a los otros. Fue ese mandato que Jesús le dio a sus discípulos. Un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también ustedes se amen. Y esa es la señal que el mundo tendrá de que realmente ustedes son mis discípulos. Aquí estamos hablando de la familia de la fe, la iglesia. Pablo está hablando a su hijo en la fe, Timoteo, cómo debía pastorear a los necesitados, cómo debía pastorear a los vulnerables, cómo debía pastorear a todas las edades dentro de esta iglesia local llamada la iglesia que estaba en Éfeso. Él está hablando a Timoteo, su hijo en la fe, su delegado apostólico, y al igual que para con ellos, nosotros tenemos implicaciones en el día de hoy. Porque aún, al igual que en la época de Timoteo, la iglesia sigue estando formada por creyentes de diferentes edades, diferentes sexos, diferentes necesidades, situaciones de salud, situaciones económicas. ¿Cómo debía Timoteo cuidar aquella iglesia local? Pablo le manda a pastorear a las diferentes edades. Mira cómo dice el versículo 1, los ancianos. Timoteo, usted recuerda, Timoteo estaba siendo quizás menospreciado por ser joven, pero él debía pastorear aún personas mayores que él. ¿Cómo debía él hacerlo? Pablo le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. A mí me llama la atención que a pesar de la edad, no es una limitante para ser pastoreado. Una de mis sobrinas me preguntaba, ¿cómo es eso? Tú eres mi pastor y mi tío, explícame. Ella no entendía las dos cosas. Mi tío y mi pastor, sí, las dos cosas. Tu tío y tu pastor. ¿Cómo debía Pablo pastorear a los ancianos? Exhórtales como a Pablo. Hermanos, aquí vemos
que parte de la provisión de Dios, parte de la misericordia de Dios, parte del amor de Dios es el llamado al arrepentimiento. Es la corrección, en amor pero corrección, con cariño pero corrección, no de manera áspera pero corrección. Llámale al arrepentimiento. Es un anciano, es una persona mayor que tú en edad, exhórtale como si fuera tu padre. Y de manera implícita está aquí enfocando la relación de respeto que debe de existir entre padres e hijos. Todos aquí somos hijos de alguien, esté vivo o no. Pablo está asumiendo que los hijos debemos respeto hacia los padres. Timoteo, pastorea el alma de los ancianos, de los adultos, y hazlo con seriedad, con responsabilidad, pero no lo haga ásperamente. Exhórtale como si tú estuvieras delante de un padre. Llámale al arrepentimiento, hazlo en intimidad, hazlo con amor, hazlo con responsabilidad, pero al mismo tiempo con seriedad. Es un llamado a la corrección. Adultos que están aquí, nunca llegarás a ser tan adulto como para que nadie te pueda dar un consejo. Todos necesitamos ser pastoreados, todos necesitamos ser aconsejados. El día que pienses que nadie puede aconsejarte, ese día estarás poniendo un lazo a tu alma. Timoteo, tú debes de pastorear las almas de los ancianos también. Y la Biblia dice que los pastores han de dar cuenta de la grey. Timoteo, tú vas a dar cuenta también de los ancianos. Hazlo con limpia conciencia, con cariño, con respeto. Es el llamado que el mismo Pablo le hizo en Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar, para cuidar la grey de Dios. Es algo doble. Hay una responsabilidad de los jóvenes hacia los ancianos, específicamente en el caso de Timoteo como pastor, de pastorear el alma de los adultos, de los que sean mayores que él en edad. Pero al mismo tiempo debe hacerlo con respeto, con amor, como un padre. Pero vemos una segunda grupo, los más jóvenes. ¿Cuál debe ser la relación de Timoteo con los más jóvenes? A los más jóvenes, a los varones jóvenes, exhórtales como a hermanos, en amor, en misericordia, de manera horizontal. Pero hablar de hermanos no es como Caín, que exhortó a Abel con una pedrada en la cabeza, quitándole la vida, por envidia. No como los hermanos de José, que le vendieron como esclavo a Egipto, porque no pudieron primariamente matarle. No. Pablo está diciendo como hermanos. Y quizás alguien dice, bueno, yo con mis hermanos es a las pecosadas que me trato. No es a eso que se está refiriendo. Un trato de cariño, de horizontalidad, de amor, de crianza, de respeto. Hermanos, no es un acto de misericordia el ver a tu hermano en Cristo camino a la condenación y hacerte de la vista gorda. No es un acto de misericordia nosotros ver a un hermano o a una hermana en pecado y decir, bueno, yo no me voy a meter en problemas. No. Estamos llamados los unos a los otros en amor a buscar la oveja que se ha extraviado. Mira cómo dice Ezequiel capítulo 2, versículo 3. El mandato de Dios al profeta. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y mira la definición que da Dios de este pueblo. Gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Les dirá, así ha dicho el Señor, casa rebelde. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no te escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de su palabra, aunque te encuentres en medio de zarza y espino y moras con escorpiones. No tenga miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son una casa rebelde. Ezequiel debía ir a llamarles al arrepentimiento, pero Dios le dice: son rebeldes, no te escucharán, tú estarás entre escorpiones, entre espinos, pero llámales al arrepentimiento, llámales a la reflexión, llámales a volverse a Dios. Timoteo confronta el pecado con amor, con misericordia, con respeto, pero confróntalo. Llámale al arrepentimiento. Tito 2:15, Pablo ordena a Tito: esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Yo escuché el testimonio de un pastor en los Estados Unidos, que él decía que cuando él llegó a la iglesia y lo presentaron como pastor, alguien le dijo: pero yo tengo una media más vieja que usted para mi casa. Hay un par de medias que son más viejos que usted en mi casa guardadas. Apelando a la edad que tenía aquella persona para quizás menospreciar el consejo que pudiera dar. Timoteo podía ser joven, pero él estaba siendo llamado a pastorear esas vidas, a rendir cuenta. Y es el mandato del autor de los Hebreos: obedezcan a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestra alma, y háganlo de tal manera que al hacerlo ellos puedan pastorear de manera gozosa, no quejumbrosa. ¿Qué es la iglesia, la familia de la fe? Una comunidad de gente imperfecta, pero que está velando en amor los unos a los otros. ¿Cómo lo hace? Confrontando el pecado con amor, con misericordia, con intención, con respeto, pero al mismo tiempo con paciencia. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, Pablo le dice al mismo Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, pero al mismo tiempo con doctrina, pacientemente. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado hablar de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha hablado de un pecado particular en nuestras vidas? ¿Y qué tiempo se ha necesitado para nosotros cambiar? O déjame decírtelo, preguntarte de la siguiente manera: ¿acaso Dios nos dice: mira, te voy a dar una semana para que cambies? Y si no cambia, prepárate, te va a caer un rayo en la espalda. O vas a sentir un latigazo espiritual que va a venir del cielo si vuelve a desobedecerme. Cuando venimos humillados delante del trono de la gracia, clamando por perdón por nuestros pecados, ¿acaso Dios nos dice: otra vez tú? ¿Y cuántas veces que yo te voy a perdonar? ¿O Él nos extiende misericordia y nos restaura? Hermanos, qué difícil se nos hace extender la misericordia cuando el hermano peca contra nosotros. Qué fácil olvidamos cuántas veces pecamos delante del Señor y Él nos perdona. ¿Dónde estuviéramos nosotros si no hubiese sido por la gracia del Señor? Por su misericordia. Pablo le exhorta a que él pueda llamar al arrepentimiento con paciencia, apuntando a la gracia de Dios que perdona nuestros pecados. Mira cómo dice Gálatas capítulo 6 versículo 1: hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Y cómo lo hacemos? A palo limpio, no, con un espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no seas también que tú puedas ser tentado. Si algo nosotros podemos ver después de Génesis 3, es que todos somos vulnerables, todos somos propensos a pecar, todos somos propensos a caer. Timoteo debía tomar en cuenta al llamar a los hermanos a cuidar la grey, que debía hacerlo con respeto hacia los mayores, hacia los ancianos, tratándolos como padre, con cariño hacia los varones, pero como vamos a ver, él también debía tratar a las hermanas con pureza. Es el mandato que nosotros tenemos al día de hoy. No solamente es Timoteo que debe estar velando los unos por los otros. Vemos en Mateo capítulo 18, versículos 15 y 17, Jesús hablando: si tu hermano peca contra ti, ve
Llámale, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, suéltalo y olvídate de él. No, no, no. Busca otro, porque el objetivo es ganar al hermano, tratando de llamarle al arrepentimiento. Timoteo, exhórtale con amor. Yo recuerdo mi abuela cuando estaba viva, ella le gustaban mucho las flores, las plantas, y había algo que ella hacía. A veces había matas de rosas que se torcían, entonces ella le ponía un sostén, una especie de palo al cual ella amarraba esta mata de rosa que quizás estaba debilitada, que quizás se había quebrado, la lluvia la había quebrado. ¿Para qué? Para que esa mata fuera fortalecida. Este sostén se le ponía al lado de la planta, estaba clavado en la tierra y sostenía esta planta que no podía sostenerse sola. Es la idea que está transmitiendo las Escrituras. Tú y yo debemos ser sostén para otros que pudieran estar pasando por dificultad de debilidad, por momentos de pecado, por momentos de indecisión, por diversas pruebas. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Ser sostén, ponérnosles al lado y decirle: aquí estoy, aquí está mi hombro, aquí está mi corrección, aquí está mi advertencia. Te llamo al arrepentimiento porque te amo, en amor, con seriedad, con paciencia, con pureza, pero llamándote a la reflexión. Timoteo llama al arrepentimiento. A las ancianas, trátalas como a madres. ¿Cómo se tratan a las madres? Volvemos al mismo punto. Con respeto, con obediencia, tomándola en consideración. Mira cómo el libro de Daniel nos habla. Siendo Nabucodonosor un hombre que había perdido la cabeza, aún Daniel se le acerca y le dice: por tanto, oh rey, Daniel 4:27, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez serás eso una prolongación de tu tranquilidad. Nabucodonosor reflexiona: oh rey. Es el mismo clamor que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, actividad de damas, grupo pequeño, hacemos un llamado al arrepentimiento, a la reflexión, que podamos ministrarnos los unos a los otros y llamarnos al arrepentimiento a la luz de estas verdades eternas. Es un llamado a confrontar el pecado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios a la luz de estas verdades? ¿Cómo está tu compromiso hacia la iglesia local? ¿Estás siendo tú pastoreado por alguien? ¿Hay alguien rindiendo cuenta por ti en esta mañana? ¿Perteneces a una iglesia local? Pero mira cómo se espera de los ancianos, de los jóvenes, de las viudas, de las más jóvenes. Yo te pregunto, ¿cómo tú pudieras ser definido en esta mañana? Sin importar la edad que tú tengas, ¿por qué eres conocido? Hermanos, esto cobra repercusión porque estamos en una época del qué lo que, de la ligereza, donde nadie se toma nada en serio. Pero aquí vemos una comunidad de creyentes motivándose a la vida de piedad, motivándose los unos a los otros a andar en novedad de vida. Padres, madres, ancianos siendo modelo de jóvenes, jóvenes creciendo en la gracia del Señor, jovencitas modelando la piedad para la gloria de Cristo, siendo instruidas bajo la autoridad de la palabra. Hermanos, al confrontar a alguien, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Lo hacemos con misericordia, con arrogancia, con altanería, buscando la redención de ese hermano o de esa hermana, con amabilidad? Las ancianas sean confrontadas como a madres, con misericordia. Aquí hay una comunidad variada. Aquí hay madres, hay ancianas, hay jóvenes. ¿Cuál es el plan de Dios para esta iglesia local? Que ambas, sin importar las edades, los hombres mayores, las mujeres adultas, los jovencitos,
puedan modelar a Cristo en esa interacción, en ese cuidado, en ese discipulado. Que no haya la necesidad de ir al mundo a buscar los patrones, que no hay necesidad de ir al mundo a buscar los consejos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia local hay personas que pueden ayudarnos. No ser como Sansón, que no escuchó el consejo de sus padres y que tuvo que verse en una necesidad, en una situación precaria para poder recordar su rebelión. Jóvenes que están aquí, en esta congregación hay mujeres, hay hombres piadosos que pueden servir de ejemplo a tu vida. Quizás un ejemplo que tú no estás viendo en tu casa, quizás un ejemplo que tú no estás teniendo en tu vecindario, en tu familia. Hazte cercano a esas mujeres piadosas, a esos hombres piadosos que pueden mentorear, que pueden guiar tu vida. Hombres adultos aquí, mayores, háganse cercanos a esos jóvenes. Decíamos el domingo pasado que la sociedad sabe corromper a los jóvenes para luego entonces desecharlos como inmaduros. Ese no debe ser el caso del creyente. ¿Cómo debería Timoteo confrontar a las jóvenes? Como hermanas, con pureza, sin malicia, sin lujuria, sin tenerle motivaciones ocultas. Eso cobra repercusiones en un mundo hipersexualizado que nos ha tocado vivir. Y lo hemos dicho muchas veces, a los hombres casados el carnaval de ustedes ya pasó. Usted quiere tener amiga, su amiga debe ser su esposa. Usted tiene deseo de hablar con alguien, llame a su esposa, chatee con su esposa. Lo mismo a las mujeres casadas, no hagan vínculo con fuera de su matrimonio. Su mejor amigo debe ser su esposo. Por lo tanto, eso que el mundo promueve, un viejo verde, un hombre salamero, besador, abrazador, coqueto, eso no debe darse en medio de la congregación. Hombres coquetos, aparte de que es algo feo, es algo que está prohibido, que Pablo le dice a Timoteo: trata a las demás con pureza. Vemos en Proverbios 7, las mujeres, una mujer que sale al encuentro con atavío de ramera, alborotadora, rencillosa, que no puede estar en su casa. Eso debe definir a la no creyente, pero no debe darse en medio nuestro. La Biblia resalta este testimonio de Sara, cómo se relacionaba con su marido, con Abraham, cómo era un testimonio vivo para su esposo Abraham. Tú y yo estamos llamados a tener este tipo de interrelación los unos a los otros. Timoteo debía, como hombre piadoso, tratar a las mujeres más jóvenes con toda pureza. Pero no solamente el pasaje se queda ahí, vemos un grupo vulnerable, las viudas. Hermanos, en una sociedad patriarcal como la que vivía Timoteo, una mujer viuda quedaba desprovista del cuidado de su familia, de su marido. Incluso para la herencia tenía cierta incomodidad para poder heredar. ¿De qué dependía ella? De la generosidad de la iglesia local. Hay un mandato: Timoteo, honra a las viudas, pero aquellas que en verdad lo son. ¿Y cómo sabemos cuáles son realmente viudas? Versículo 4. Pero si alguna de estas viudas tiene hijos o nietos, aprendan esto primero: a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hay un mandato. ¿Hay alguna viuda en medio de ustedes? Sí, hay viudas. ¿Es parte del listado de las viudas? ¿Es una viuda piadosa? Pregunta: ¿tiene hijos? ¿Tiene nietos? Hay una responsabilidad de los hijos para con los padres, de cuidar de las necesidades, de velar por ellos. Aquí vemos viudas necesitadas, pero Pablo manda primariamente a que su familia se haga cargo de ellas. ¿Para qué? Para no cargar a la iglesia, a recompensar el sacrificio de los padres. Yo veía una nota que salía en la prensa, no puedo dar testimonio de la fe del presidente Bukele, pero él decía algo, y él decía que los padres ancianos no son una carga para la sociedad. Todo lo contrario, ellos han dado productivamente mucho para la sociedad.
en trabajo, en sabiduría, en esfuerzo. Y ahora él decía, la sociedad de entonces debe remunerar ese esfuerzo, remunerar ese sacrificio. No simplemente abandonándole en medio de la necesidad, sino cuidando de ellos. Ahora, hermanos, no debemos nosotros abandonar las viudas, abandonar a las necesitadas a la caridad pública. Es un mandato primariamente para con los hijos y al mismo tiempo para con la iglesia, velar por las necesidades de las verdaderas viudas. Versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y días. Mira una mujer que está pasando por una situación difícil, pero en vez de abandonarse al pecado, ella ha dedicado, aún en medio de su soledad, aún en medio de su viudez, dedicada a hacer obras de bien. No hay excusa, hermanos, para no servir al Señor. En medio de la viudez hay personas, hay mujeres que están sirviendo a Dios con sus dones. Versículo 6, pero mira la acción de otra viuda. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pudiera darse el caso, quizás había pasado en la comunidad, alguna viuda que se había abandonado al pecado, que se había entregado a los placeres terrenales. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Hay un principio. No importa la situación matrimonial o el estatus social que tengamos. Esta mujer viuda no necesariamente es alguien que su esposo ha muerto. Pudo haber sido abandonada por muchísimas razones. El esposo la dejó, se divorció. Pero ella ha buscado refugio en Jesucristo. Ella ha buscado refugio en la iglesia. Ella ha buscado refugio en servir a los santos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Velar por las necesidades de esta viuda. ¿Qué debe hacer la iglesia? Motivar a los hijos y nietos a que puedan velar por las necesidades de esta viuda. Es el caso de Tabita, Dorcas. Hechos 9:36 se nos habla de cómo esta mujer había sido dedicada su vida a las buenas obras, en limosna, en obras para con los necesitados. Como cuando Pedro llega, le dan testimonio de esta mujer y cómo ella servía arduamente a la causa del Señor. Hermanos, aquí hay algo importante. Vemos que estas personas eran parte de una iglesia local. ¿Tú te has preguntado por qué ellos podían hacer una lista de viudas? Porque ellos podían decir, fulana es viuda, Juana es viuda, Petronila es viuda. Porque había una lista de membresía. Eran miembros de esta iglesia local. Se congregaban. Vemos en el libro de Hechos capítulo 2, desde el versículo 42 en adelante, que los que eran salvos eran añadidos a la iglesia local y perseveraban en las oraciones, en el partimiento del pan y que en la comunión en las casas. Había una lista de viudas, pero al mismo tiempo habían diferentes viudas. Habían algunas que habían asumido la viudez con sinceridad, con piedad delante de Dios, y otras que nos habla en Tito que se habían abandonado, como dije anteriormente, al pecado. Ahora, ¿qué significa honrar? Significa venerar, respetar, apreciar, servir, gastar dinero, velar por su necesidad, apoyar. Honrarlas implica todo eso. Respeto, cuidado, amor, valorarla. Eran cuidadas, debían ser cuidadas. Es la obligación de la iglesia evaluar estas necesidades, velar por las necesidades de aquellos que están pasando por necesidades. Debían cuidarlo como una madre era cuidada, debían velar por ellas. De hecho, eso no era nada extraño para el mundo pagano. Demóstenes dice, yo estimo al hombre que abandona a sus padres tan incrédulo de los dioses y tan aborrecible por ellos como el peor de todos los hombres. Timoteo manda que estas cosas sean llevadas a cabo. Versículo 8, hay una razón. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
¿sabes qué? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La provisión de acuerdo a sus posibilidades. ¿Usted ha visto personas ancianas pidiendo en los semáforos? Me preocupa a veces que pudiera un vehículo estropearle un pie, quizás quedarse enganchada en un retrovisor, alguien que acelere cuando un semáforo cambia, o quizás en un espejo que suba y le machaque un dedo, o ser atropelladas. ¿Dónde están los hijos de esas personas, de esas mujeres, de esos hombres? Pastor, algunos tienen vicio, qué sé yo. No, pero en sentido general. Eso debe darse en el mundo, pero Dios nos ayude. Evidentemente, hermanos, de acuerdo a las posibilidades, conforme a las fuerzas de cada quien, conforme a los ingresos de cada quien, pero es necesario cuidarlas, velar por ellas. Hoy que estamos en un mundo individualista donde no hay tiempo, donde no hay recursos para ese tipo de cosas, donde las personas son abandonadas, donde la vida no vale nada o vale muy poco, como iglesia nosotros debemos ser reconocidos porque honremos a las viudas, velemos por las necesidades de aquellos que están pasando por diversas pruebas. Hoy que estamos en una sociedad donde la familia se está desintegrando, ¿cuál es el testimonio que tú y yo debemos dar? Personas que estén pasando por algún tipo de necesidad. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 7 nos habla de aquella viuda que acababa de perder a su único hijo, la viuda de Naín. Y se nos dice que Jesús se detiene y como acto misericordioso hace un milagro resucitando a aquel hijo. Aquella mujer se había perdido todo, su marido, y la única posibilidad de quizás algún tipo de ingreso, su único hijo había muerto, y Jesús es condescendiente a aquella situación. ¿Qué decir en el Antiguo Testamento? La viuda de Sarepta, cómo Dios proveyó para su necesidad. Ahora, debemos ver las necesidades, pero vivir a la luz de las expectativas como pueblo del Señor. La viudez, el sufrimiento, la escasez no es una excusa para no honrar al Señor. Mira cómo Pablo dice las características de esta viuda. Ha cuidado a su marido de manera ejemplar, ha criado hijos y el Señor se lo ha permitido de manera ejemplar, ha servido a los creyentes, ha sido esposa de un solo marido. No está apelando aquí que solamente se case una sola vez, porque él dice que si está soltera la viuda, que vuelve y tiene la posibilidad de casarse, que lo haga. Pero aquí está apelando que no es una mujer promiscua. Ha sido ejemplo de buenas obras, ha practicado la hospitalidad, ha lavado los pies de los santos, ha socorrido a los necesitados, ha practicado buenas obras. Es una mujer piadosa. Está ocupada en el Señor, está ocupada en la obra de Cristo. Puede sentarse y hay algo que puede enseñar a otra generación. Puede ser modelo, un ejemplo de lo que es la verdadera viudez. Esto debe cobrar repercusión para nosotros en el día de hoy. En un mundo donde no hay héroes, donde no hay modelos, la iglesia debe levantarse como este tipo de modelos. Aunque tú estés soltera, tú debes procurar delante del Señor: Señor, ayúdame a ser una mujer virtuosa, ayúdame a ser una mujer piadosa, ayúdame a ser una mujer que pueda ser ejemplo de servicio a tu causa y que Dios sea mi recompensa. Como era Ana, aquella mujer que servía en el templo, que profetizaba, que servía al Señor cuando Jesús fue presentado en el templo. Un hombre piadoso que pueda modelar a Cristo a pesar de vivir en un mundo donde no se practica ni se promueve la piedad. En contraposición, hay viudas que son viudas pero realmente no viven la viudez para la gloria de Dios. Versículo 11, mira cómo dice: pero viudas más jóvenes no admitas. Son viudas que probablemente han hecho un pacto de celibato. No me voy a volver a casar, me voy a dedicar a Cristo. Son incluidas en un listado. Pero ¿qué ocurre? Porque cuando impulsadas por sus deseos
se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Yo me voy a dedicar a Cristo, no me voy a volver a casar y hago un pacto delante de Dios para no casarme. Eso fue lo que pasó. Pero ¿qué ocurre? Que ahora entonces las cosas han cambiado. Ha conocido a alguien, a una persona, y entonces quiere volverse a casar, incurriendo así en violentar el primer pacto, el compromiso que había hecho. ¿Cuál es el mandato? Es una viuda joven, está en edad de casarse, no es pecado volverse a casar. Lo que no debe hacer es dedicarse al pecado, incurriendo en condenación, como dice el apóstol Pablo. Versículo 13. También aprende a ser ociosa andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa, entremetidas, hablando lo que no debería hablar. Aquí está hablando de alguien que se ha dedicado su vida no a servir a la causa de Cristo. Como sus necesidades están cubiertas, como la iglesia le está sosteniendo, entonces su vida es dedicada al chisme, a la contienda, a andar de casa en casa, al ocio. Versículo 14, ¿qué dice el apóstol Pablo? Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den lugar al adversario, ninguna ocasión para la maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es triste ver hombres impíos que abandonan a sus esposas y que luego ellas, forzadas por sus pecados, no esperan en el Señor el ser redimidas, no esperan en el Señor el ser restaurada. ¿Y qué hacen? Imitan el pecado de aquel malvado que le abandonó, entregándose entonces a los placeres pecaminosos que el mundo le da. Culpando a Dios, culpando a la iglesia, se van al mundo, se enrolan con diversos hombres y terminan negando la fe. Andan de casa en casa, chismosas, entrometidas, hablando lo que no deberían hablar. Hermana, que ese no sea la descripción, que ese no sea tu currículum en esta mañana. Que el chisme, la contienda, la ociosidad, la murmuración, la contienda, la lascivia, no defina tu vida. No importa la condición, no importa tu pasado. Yo estoy aquí para decirte que hay redención en Dios. Dios es uno que redime nuestro pasado. Quizás tú estás en este lugar, estás divorciado o divorciada. Hay redención en Dios, hay esperanza en Cristo. Hay tiempo para tú levantarte y decidir: yo voy a ser un hombre piadoso, yo voy a ser una mujer piadosa que sirva a Dios los días que Él me dé para la gloria. Pero al mismo tiempo hay un reto como iglesia local de poder servir a Dios con los dones que Él nos ha dado, buscar la gloria de Dios, honrando a las viudas que en verdad lo son, velando por el bienestar de la iglesia los unos para con los otros. Hombres y mujeres piadosos adultos siendo modelos. ¿Para qué? Para que hombres más jóvenes y mujeres más jóvenes puedan imitarle, pero mutuamente aconsejándonos, sirviéndonos los unos a los otros. No viendo la juventud como una oportunidad para hacer lo que me plazca, no viendo la ancianidad como ya yo llegué y estoy en este trono que nadie me aconseja. Una iglesia comprometida a la santidad los unos para los otros. En la cruz, Juan 19:26 nos habla de una historia. La historia de la crucifixión de Jesús. Y es interesante cómo Jesús logra, aún en medio de su sufrimiento, no solamente predicarle a un ladrón que está crucificado y extenderle la salvación, perdonando a aquel ladrón moribundo, sino que Él tiene cuidado de su madre. Antes de morir, Él hace los aprestos para que su madre no quede desamparada. Y mira a aquel discípulo amado llamado Juan, y mira a su madre al pie de la cruz, en medio del dolor al ver a su hijo clavado en aquella cruz. Le encomienda: madre, aquí está tu hijo. Y le dice a Juan: hijo, mira aquí a tu madre. Jesús, aún al borde de la muerte, fue un hijo responsable que estaba velando del cuidado de su madre, entregándola a aquel discípulo. Juan no era un hijo biológico de María, pero de ahí en adelante, por el encargo de Jesús, él se había convertido en ese hijo que iba a cuidar
no solo por las necesidades espirituales de María, sino también por las necesidades físicas de aquella mujer que había sido encomendada por Jesús. Que hoy como iglesia podamos renovar ese compromiso de ser padres, madres, de ser hijos, hijas, los unos para con los otros. De que nuestras viudas, nuestros necesitados, encuentren en la iglesia local no solamente una provisión espiritual, sino que encuentren también una provisión física ante las necesidades. Que el mundo tenga que ver que en nosotros como iglesia está la luz de Cristo, que nos hace suplir las necesidades espirituales y también físicas los unos de los otros. Porque como iglesia local, ese es el mandato que tenemos a la luz de esta palabra. A amarnos como la familia de la fe que somos, velando por las necesidades espirituales y físicas los unos con los otros. Y al hacerlo, recordar que debemos hacerlo con amor y con respeto. Señor, gracias por tu palabra, Padre Celestial. Gracias, oh Señor, porque la iglesia está conformada por personas de todo tipo, en toda necesidad. Ayúdanos, oh Señor, a proclamar esta verdad, a vivirla, Padre Celestial, cuidando nuestras viudas, cuidando nuestros necesitados, amándonos los unos a los otros, amonestándonos en amor, en paciencia, hasta tu venida, Señor. Sigue guiándonos, sigue ayudándonos. Y así como Jesús veló por las necesidades de los desamparados, podamos ser dignos representantes de Cristo, mientras lo hacemos en amor, en ternura y con respeto. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.